nos acercamos a nuestra tercera exposición, ¿verdad?, que es de la vereda de la academia. Y aquí queremos conocer la preparación y cómo se ha complementado la malla curricular de un ingeniero aeronáutico que cursa hoy el 5º año, es decir, le falta uno más para egresar. Y recién ahí optar al título una vez que haga su tesis. Me refiero al subteniente Francisco Conejera, que en esta ocasión expondrá en forma conjunta con el profesor Joseph Rosas, ¿verdad? Profesor Rosas, no Rosa, profesor Rosas, ¿verdad? Es ingeniero aeronáutico, titulado de la Academia Politécnica Aeronáutica, egresado de Ingeniería Civil Mecánica, también titulado de la Universidad Técnico Federico Santa María, y candidato a doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención Fluidodinámica de la Universidad de Chile, mediante la obtención de la beca de doctorado nacional. Desde el año 2013 forma parte del CIDCA como investigador titular en el área de simulaciones y ensayos experimentales en el área de fluidodinámica, en donde ya ha publicado artículos científicos, participación como expositor en congresos nacionales y dirigiendo tesis de pregrado de la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Adicionalmente se ha desempeñado como profesor de las cátedras de aerodinámica, mecánica del vuelo y aerodinámica de helicópteros, y también hoy día como expositor, ¿verdad?, apoyando y acompañando al alumno. Dejo con ustedes al subteniente Francisco Conejera y al profesor Joseph Rosas con la exposición Herramientas de simulación y técnicas experimentales aplicadas en dinámica de fluidos. Adelante, por favor, Joseph. Hola, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha muy bien? Sí, ya, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Vamos a presentar un tema relevante principalmente para los ingenieros aeronáuticos, que es el estudio de fluidodinámica. La verdad que es, a mi visión, es el motivo o el corazón del por qué de alguna forma vuelan los aviones. Vamos a presentar algún enfoque de cómo se estudia esta disciplina y principalmente también cómo es parte de la formación de los ingenieros aeronáuticos. En esta oportunidad Francisco va a hacer una presentación de cómo las herramientas de simulación han sido útiles y se han realizado trabajos principalmente en la fase de tesis de los alumnos, y también nos va a contar un poco cuál es la visión de él en su trabajo a futuro, digamos, en esta materia. Así que la orgánica de la presentación va a exponer Francisco, y finalmente yo voy a terminar con un tema en el área de fluidodinámica, pero desde el punto de vista de la investigación que se hace en el centro de investigación de la Fuerza Aérea. Así que le doy pase a Francisco para que pueda iniciar su presentación. Ya, muchas gracias, profesor. Y bueno, un cordial agradecimiento y muy buenas tardes a todos los presentes. Y bueno, muchas gracias por la introducción, don Sergio. Bueno, tal como lo comentaba el profesor Joseph, nosotros hablaremos sobre las herramientas de simulación y las técnicas experimentales que se aplican en la dinámica de fluidos y en cómo éstas se unen para apoyar la incorporación de conocimiento de los oficiales alumnos de esta academia. Bueno, principalmente este trabajo lo vamos a centrar en trabajos de titulación que han realizado oficiales alumnos de esta Academia Politécnica Aeronáutica en el marco del proceso de titulación que nos corresponde, ¿ya? Bueno, tal como lo comentaban en la introducción, mi nombre es Francisco Conejera Jorquera, 26 años, y actualmente, bueno, una corrección, ahora el proceso académico de la academia consiste en 7 años de estudios continuos desde la escuela de aviación hasta 3 años que son impartidos aquí en la academia, donde se especializa cada especialidad de
de los oficiales alumnos en sus respectivas áreas de interés. Bueno, en este apartado analizaremos 3 tipos de tesis. El primero es un estudio de un efecto de carenado de raíz de ala en la resistencia de la aeronave T-35 Pian, para luego hablar sobre una modificación del sistema lanzador de humo externo de la aeronave ST-300L del 2015, para luego continuar con una evaluación numérico experimental de parámetros aerodinámicos sobre cuerpos fabricados en impresora 3D, el del año 2017, y finalmente lo que está trabajando actualmente la Academia Politécnica Aeronáutica. Bueno, ustedes se preguntarán qué hace un oficial alumno en esta presentación, o tal vez se preguntarán por qué fui seleccionado para llevar a cabo esta investigación. Bueno, yo, junto con el profesor Joseph, estamos trabajando en un trabajo de titulación, en mi tesis de titulación para completar mi proceso académico, en donde utilizaré las herramientas computacionales de las que hablaré en esta presentación para ejecutar un estudio aerodinámico de uno de los RPA que posee la Fuerza Aérea. Pero antes de pasar a eso, pasaremos a la primera tesis, ¿ya? Tal como los mencioné recientemente, analizaremos el trabajo académico realizado por el ingeniero Felipe Pizarro Ahumada, del año 2013, quien hizo un estudio del efecto de carenado de raíz de ala en la resistencia de la aeronave T-35 Pian. Bueno, en pantalla ustedes pueden visualizar la unión del ala fuselaje de nuestra aeronave, en donde se aprecia la no existencia de este carenado. Bueno, siempre es relevante disminuir la resistencia requerida o la fuerza de resistencia de arrastre generada de una aeronave. ¿Por qué? El sistema, una aeronave, como la conocemos actualmente, necesita de una fuente de poder, que en este caso es el motor, quien le da la potencia necesaria para que la aeronave pueda desplazarse en un fluido, en este caso el aire. Esta potencia requerida depende de muchos factores de la aeronave. Dentro de estos factores se encuentra la relación que existe entre la aeronave y el fluido. Para lograr esto, o para lograr más que nada la sustentación de una aeronave, se genera resistencia, que es una fuerza que se opone al avance de la aeronave. Si es que esta resistencia es menor para una condición o configuración dada, eventualmente se podría disminuir el consumo de combustible y hacer más optimizado y menos costoso las operaciones de vuelo. ¿De qué forma? Al disminuir la resistencia de arrastre, el motor o la aeronave va a poder volar más rápido para una misma potencia, o volar a una misma velocidad pero con menos potencia requerida. Y ustedes se preguntarán, ¿para quién es esto beneficioso? Para los operarios, para los operadores de este tipo de aeronave, que en el caso de la Fuerza Aérea de Chile le corresponde a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado, y obviamente a los otros países que también utilizan esta aeronave, en donde el principal objetivo de esta aeronave en esta escuela es ejecutar el proceso formativo de los futuros pilotos oficiales de la FACH mediante el curso de instrucción aéreo de cadetes básicos. Obviamente, si se logra optimizar o abaratar costos producto de la disminución de combustible, eso es un factor importante a considerar dentro de los costos de operación de las operaciones de vuelo que implica llevar a cabo una escuela de vuelo. Bueno, dentro de la dinámica de fluidos existen un sinnúmero de programas que utilizan las herramientas computacionales para ejecutar ciertas tareas, dentro de las que se pueden destacar ANSYS y SolidWorks. Pero esto, ¿cómo funciona? Estos son herramientas computacionales, que en sus siglas en inglés es CFD o Computational Fluid Dynamics. Son herramientas que permiten llevar a cabo simulaciones de vuelo y representar cómo se comporta un fluido
cuando se ve enfrentado a un cuerpo en investigación. Bueno, en pantalla pueden ver una representación de una aeronave en la esquina superior izquierda, y en la esquina inferior derecha un avión de un auto de la Fórmula 1. Entonces, esto tiene un sinnúmero de aplicaciones, pero esto tiene una aplicación en el medio aéreo, en el aire y en cualquier fluido, en el agua, etc. Esta herramienta funciona mediante una iteración de ecuaciones que son discretizadas y con volúmenes de control que son representados mediante puntos o mediante elementos, los cuales proveen la información necesaria para ejecutar las distintas simulaciones. Bueno, esta representación de pequeñas áreas de interés son lo que se denomina los volúmenes finitos. Un acercamiento producto de esta misma iteración de programas es que las ecuaciones, que son unas ecuaciones diferenciales que son bastante complicadas de trabajar manualmente, el programa las hace en forma automática. ¿Y cómo lo hace? Mediante iteraciones. Para llevar a cabo un análisis computacional es necesario cumplir con 4 procesos o 4 etapas. Estas son la geometría, el mallado, las configuraciones de borde y las configuraciones de solución. Bueno, la geometría consiste en modelar el fluido alrededor de un cuerpo sumergido para analizar el comportamiento cuando éste se enfrente a los cambios en la morfología de la superficie del cuerpo al cual nosotros queremos evaluar. Bueno, en pantalla ustedes pueden ver la representación de la geometría utilizada para esta tesis. El mallado es cuando al fluido modelado se le aplica un mallado, implica que el dominio se divida en tantos volúmenes finitos, como decida el usuario, teniendo en cuenta la mejor distribución y orden. Acá existe un tema o una relación importante entre la cantidad de dominios o la cantidad de elementos que se van a generar versus los recursos computacionales. Como mencioné anteriormente, las cantidades de iteraciones que se deben realizar también va a funcionar de la misma forma. Me explico. Una mayor cantidad de iteraciones va a permitir que la simulación que se va a llevar a cabo computacionalmente sea más exacta y más cercana al fenómeno que ocurre en la realidad. Sin embargo, esto va a requerir de un alto nivel o un alto grado de esfuerzo computacional, lo que muchas veces resulta más caro y más complicado de lograr, ya que no siempre se va a contar con los recursos para poder llevar a cabo una simulación de muy grandes iteraciones. Del mismo modo, la cantidad de elementos que se van a utilizar opera de la misma forma. Bueno, en pantalla ustedes pueden ver 2 imágenes. En la imagen de la izquierda pueden observar que los puntitos negros, que son los elementos que se van a analizar, están más concentrados a medida que se acercan a la superficie de nuestro cuerpo en control, en análisis. Esto es debido a que en este caso se utilizó un mallado de calidad media, en donde se utilizaron 800.000 elementos, en donde una de las características principales es que el programa por sí va a concentrar más elementos en las zonas de interés, donde se encuentren las superficies de nuestro cuerpo a trabajar. Sin embargo, cuando hay zonas que requieren mayor atención o mayor recolección de información, uno puede seleccionar otro tipo de mallado. En este caso se utilizó un mallado de inflación en el ala de la aeronave, para tener mayor información sobre la capa límite que recorre la aeronave cuando ésta realiza su vuelo, ¿ya? Estas capas que son muy delgaditas, la puede definir el usuario al momento de llevar a cabo la simulación, y en este caso se utilizaron 10 capas
distribuidas homogéneamente en 2 pulgadas desde la superficie de del ala de nuestra aeronave hacia arriba. Las condiciones de borde es determinar las variables que influirán en el cálculo, así como también la ubicación de estas variables sobre la geometría. En esta etapa se determina la naturaleza de las superficies, que puede ser la entrada de un fluido, una muralla o una salida, para definir las restricciones necesarias que serán requeridas en la modelación. Bueno, en este caso se utilizó un dominio de elipse volumétrica, en donde la ubicación de todas las variables que se van a utilizar depende únicamente del ángulo que va a tener el viento relativo respecto a la cara elíptica de nuestro volumen control. Y dentro de las condiciones que se utilizaron fue de 219 pies por segundo, que es la velocidad de crucero que tiene la aeronave, una pared de superficie de 15 micrómetros, que es una rugosidad promedio de las aeronaves cuando se encuentran pintadas, y las condiciones de atmósfera ISA estándar a nivel del mar. Dentro de la configuración de solución, como lo dije en un principio, considerar, mejor dicho, tanto las iteraciones de las ecuaciones como la simulación en sí. Dentro de esto, del método de cálculo, el que utilizan las iteraciones, se utilizó un criterio de convergencia del residuo aproximado por raíz cuadrada. ¿Cómo opera este sistema? Este sistema opera de forma iterativa y al momento de realizar una iteración se genera un residuo, una diferencia residual, y obviamente lo que se busca es que este residuo sea cero. Para lograr eso se debe generar un montón de iteraciones, cosa que en cada iteración ese residuo disminuya en cantidad y se acerque lo más cercano posible a cero. Obviamente eso va en desmedro del esfuerzo computacional que se va a requerir para aquello. También existe una modelación de la turbulencia. En este caso se utilizó el modelo de turbulencia K-omega, el cual es ideal para un estudio del comportamiento de la capa límite que presenta una aeronave al momento de volar. ¿Ya? Este modelo, junto con otros, permiten realizar este tipo de análisis, pero en esta ocasión se utilizó este tipo de modelo para la simulación de turbulencia. Bueno, en pantalla ustedes pueden visualizar los perfiles de velocidades sobre el perfil de la aeronave, valga la redundancia, y una muestra de cómo se representan los esfuerzos cortantes sobre el mismo perfil de la aeronave. Finalmente, uno de las conclusiones que uno puede extraer dentro de este análisis es que los caranados con y sin prolongación disminuyeron la resistencia parásita total desde un 10,14 a un 0,82. Y finalmente, operando a un 55% de potencia, se logró que el carenado con prolongación ahorra un tiempo de viaje de 1,5 minutos y 2,7 libras de combustible por cada 100 millas náuticas, y si es que se llegase a operar, o si es que esta aeronave operase a 142 nudos, se ahorraría un 1,9% del total de combustible consumido por cada hora de vuelo. Bueno, pasemos ahora a la siguiente tesis de los halcones. Para muchos les debe resultar familiar que para cada parada militar los halcones inician la presentación del escalón Fuerza Aérea echando humo tricolor. Sin embargo, esto ha resultado un arduo trabajo para los ingenieros de la FACH y en particular para el capitán de bandada Francisco Lucero Moya, quien el año 2015 hizo su trabajo de titulación proponiendo una modificación del sistema lanzador de humo externo a la aeronave Extra 300L. ¿Qué era lo que se buscaba con este trabajo de investigación? Proponer una modificación al sistema de lanzador de humo externo actual de la aeronave Extra 300L de la FACH, mediante un análisis técnico y funcional del sistema de humo actual,
para caracterizarlo y someterlo a simulación computacional. ¿Cuál era el problema de esto? Que la activación del sistema de lanzamiento de humo aumentaba la carga de trabajo del piloto y a su vez aumentaba el riesgo en vuelo, ya que el piloto debía desconcentrarse de operar la aeronave y activar este mecanismo. Bueno, en este caso se utilizó el programa ANSYS para llevar a cabo el diseño asistido por computadora, en donde se llevó a cabo la modelación del prototipo. En este caso, en pantalla ustedes pueden visualizar dos imágenes. En la izquierda pueden ver las bombas de gas y el canasto de soporte que se diseñó, y en la imagen de la derecha ustedes pueden ver el carenado y la estructura de soporte conjuntamente acoplada, lista para ser insertada en la aeronave. Bueno, en la imagen de la izquierda se aprecia el mallado del volumen de control utilizado, en donde se ve inmersa nuestro elemento a evaluar, y en la imagen de la derecha las condiciones de borde utilizadas para llevar a cabo esta investigación. Finalmente, se llevó a cabo las simulaciones, en donde en la imagen de la izquierda ustedes pueden ver el comportamiento del fluido sobre las bombas de humo, y en la imagen de la derecha el comportamiento del fluido sobre el carenado. Y para finalizar la tesis de los halcones, una imagen representativa en donde se puede comparar el sistema de lanzamiento de humo inicial y la propuesta del sistema de lanzamiento de humo llevada a cabo por el citado oficial. La impresión 3D es una tecnología que está en auge, puesto que actualmente ya se están fabricando partes de aeronaves con este modelo de impresión. En base a esto, el teniente ingeniero Felipe Osorio Manríquez desarrolló a cabo su investigación científica. Al evaluar numérica y experimentalmente los parámetros aerodinámicos sobre cuerpos fabricados en 3D, cuyos resultados los expuso el año 2017. ¿Qué fue lo que se hizo? Se modelaron computacionalmente dos perfiles NACA 0012 con la impresora 3D Cube tercera generación con la cual cuenta esta academia, los cuales presentan corrugado en distintas direcciones dependiendo de cómo se configuró para llevar a cabo la impresión. En uno de los perfiles se imprimió con líneas horizontales y otra con líneas verticales respecto a la cuerda del perfil, que son las que ustedes pueden ver en pantalla. No solo con eso, sino que se utilizó estos dos perfiles y se comparó con un perfil base, el cual está a disposición de los oficiales alumnos de esta academia. ¿Cuál era la finalidad de esta tesis? Es determinar la factibilidad de generar perfiles aerodinámicos con la impresora 3D Cube tercera generación mediante el estudio de los parámetros aerodinámicos, en particular la fuerza de sustentación y de arrastre de los perfiles impresos, determinando cómo afecta la rugosidad de 200 micrómetros, que es la rugosidad que presenta que tiene de por sí la impresora 3D. ¿Ya? Este estudio además consideró la utilización del túnel de viento subsónico Plint T44A para la fase experimental y el software ANSYS para la fase numérica. Y en ambas fases se consideró las velocidades que se desprendieron de las capacidades del túnel de viento, que en este caso fueron 40, 60 y 80% de las capacidades de dicho túnel de viento. Planteamiento del problema. La incorporación de la impresión 3D ha significado otorgarle nuevas aplicaciones a este nuevo método de crear masa. Al ser una tecnología en proceso de emancipación, se hace necesario investigar la factibilidad de su uso en la aeronáutica. Bueno, en pantalla ustedes pueden ver unas características del perfil NACA 0012 y qué representa cada símbolo o cada parámetro que acompañan a las siglas NACA.
En este caso, el perfil NACA 0012 es un perfil simétrico, ya que la línea de curvatura media tiene, tiene en dimensiones la misma longitud hacia el extra-2 y hacia el intra-2. Además, lo que obviamente se deduce del cero, de los dos primeros ceros que se muestran en pantalla. El primer cero es la ordenada máxima de la línea media en porcentaje. Como es simétrico, no va a haber un punto en donde el perfil tenga un grosor máximo. Y la letra B, la posición tampoco va a tener ninguna posición porque en ninguna parte no va a haber alguna ordenada máxima. Bueno, ¿y por qué se utilizó el perfil NACA 0012? Porque al someter en estudio en el túnel de viento subsónico, este mismo túnel es capaz de aislar la fuerza de arrastre parásita, suprimiendo el efecto de la fuerza de arrastre inducida, permitiendo que uno se pueda enfocar netamente en la influencia de arrastre por rugosidad y por presiones. ¿Ya? Bueno, cabe destacar también que en este caso se utilizó polióxido láctico PLA para la impresión. Bueno, las herramientas computacionales que se utilizaron fueron el software ANSYS, CFX y SolidWorks. CFX, de dinámica de fluidos computacional, se utilizó para llevar a cabo el proceso de iteración, el cálculo numérico, y el programa SolidWorks para diseñar los perfiles alares que ustedes pueden ver en pantalla. En este caso, se diseñó en dos etapas o dos tipos distintos, uno dividido en 4 y el otro dividido en 8, para ensamblarlos y así no considerar el perfil simétrico como una unidad completa, sino que permitiese un ensamblaje. Bueno, dentro de las conclusiones a las que se pudo llegar en esta investigación es que los hilos que se generaron en el proceso de fabricación impreso es que los que van en sentido paralelo al de la cuerda favorecen el aumento de la sustentación, maximizando la eficiencia aerodinámica para velocidades entre 13 a 20 metros por segundo. En contrario, los que van en forma perpendicular a la cuerda demostraron una desventaja aerodinámica, es decir, que se generaba mayor resistencia. Bueno, ambas configuraciones o ambos tipos de impresiones, al compararlas con el perfil base, mostraron unos valores de arrastre mucho mayores que el perfil base utilizado para comparar. Y finalmente, el imprimir orientado en paralelo a la cuerda minimiza el empuje requerido por los perfiles aerodinámicos a velocidades inferiores de 20 metros por segundo, lo que es algo resulta muy beneficioso para la operación de los RPA. Bueno, y tal como les comenté en un principio, la Academia Politécnica Aeronáutica, junto con quien le habla y el profesor Joseph, estamos trabajando en un estudio aerodinámico sobre uno de los RPA que posee la Fuerza Aérea de Chile, el cual llegó aquí a la Academia Politécnica para ser estudiado y ser mejorado. ¿Qué fue lo que se hizo? Se modificó la bancada de motor y el compartimiento de carga para darle mayores prestaciones a los que ya poseía el RPA en sus inicios. ¿Y cómo se vincula esto con las herramientas computacionales? Es que todas estas modificaciones que se están llevando a cabo sobre este RPA se van a estudiar mediante un análisis computacional. Bueno, ahora les doy el pase al profesor Joseph. Francisco, ¿puedes dejar de compartir pantalla, por favor?
Ya, ahí estoy, dejé de compartir. Perfecto. Bueno, todos los trabajos que mencionó Francisco están abordados desde el punto de vista del análisis computacional, ¿ya? La academia tiene algunas plataformas para poder hacer este tipo de análisis y se ha usado principalmente en los desarrollos de tesis. También hay parte de esta formación se aplica en algunas de las asignaturas, pero principalmente se ha utilizado en algunos desarrollos de tesis. Bueno, otro enfoque que tiene el estudio o el análisis de la dinámica del fluido es desde el punto de vista experimental. Y la academia, en este caso, cuenta con dos instrumentos, digamos, un instrumento de viento subsónico y supersónico, que también son utilizados partes en la formación de los ingenieros aeronáuticos y en algunos temas de tesis. Sin embargo, en investigación no se ha utilizado mucho estos instrumentos, principalmente porque el enfoque experimental involucra instrumentación que es bastante caro. Entonces, en este caso, se han utilizado solamente como para la formación académica. Sin embargo, en colaboración en este caso, con el Laboratorio de Estudios Avanzados en Fenómenos No Lineales de la Universidad de Chile, se ha podido hacer algunas cosas desde el punto de vista de la investigación. Y, y también se ha desarrollado algunos elementos en la academia que eventualmente podrían complementar la parte de la formación de los estudiantes y también eh, poder entregar resultados que pudieran servir para investigación. Entonces lo que les voy a presentar ahora es parte de un estudio que está en el marco de un programa doctoral, ¿ya? Donde se ha utilizado instrumentación con la Universidad de Chile y también se ha podido implementar algunas cosas en la academia, ¿ya? Este estudio corresponde, el título de este estudio es el que se presenta en pantalla, el estudio de la inestabilidad de von Karman, originada por un sistema de cilindros binarios. Y este estudio se enmarca en lo que es la interacción fluido-estructura. Cuando existe este tipo de fenómenos, se pueden encontrar efectos tanto negativos como positivos. Muchos de los que estamos acá conocemos lo que ocurrió en el puente Tacoma-Narrow, en donde el viento, la dinámica del viento, el efecto dinámico, generó vibraciones en la estructura del puente que llevó al colapso. Y eso, ese mismo fenómeno, también eh, está presente en las estructuras aeronáuticas, las superficies de control, donde la interacción con el viento también eventualmente puede provocar lo que es este tipo de vibraciones indeseables, denominadas flutter, que si no son bien manejadas pueden llevar al colapso de la estructura. Entonces, estos efectos, digamos, aplicados a este tipo de eventos, se consideran negativos, porque lo que se requiere acá es poder minimizar estos efectos de vibración. Sin embargo, esta misma fenomenología también puede ser mirada desde un punto de vista positivo. Es decir, existen estudios donde eh, eh, la inestabilidad de von Karman puede ser aplicada para sistemas de recuperación de energía. Estos sistemas de recuperación de energía no convencionales pueden ser aplicados en corrientes de río, en mareas, etcétera, donde estas vibraciones, al ser amplificadas, podrían repercutir en lo que es una recuperación de energía, posteriormente transformada a energía eléctrica. Y también a bajos números de Reynolds, la dinámica del fluido que se produce con la interacción de un cuerpo genera emisión de vórtices. La emisión de vórtices, por ejemplo, en sistemas de alas batientes, MAPS, por ejemplo, micro vehículos aéreos, es algo bien interesante porque el control de estos vórtices que afectan por sobre la superficie de un ala
están directamente relacionados con la eficiencia aerodinámica. Entonces, poder controlarlos podría dar origen a optimizar un sistema de ala batiente y de alguna forma responde al por qué los insectos, por ejemplo, tienen mejor coeficientes aerodinámicos que un ala convencional. En ese contexto, se han estudiado bastante lo que es la evolución de la inestabilidad de von Karman, principalmente en geometrías básicas, para poder estudiar bien y entender bien la fenomenología. Por ejemplo, un fluido que enfrenta un cilindro tiene las siguientes características a bajo número de Reynolds. El desprendimiento de la capa límite genera una zona que se denomina burbuja de recirculación. Fuera de la burbuja de recirculación, el fluido es estacionario. Al aumentar el número de Reynolds, aumenta esta burbuja de recirculación hasta un punto crítico. Alcanzando un punto crítico de Reynolds, se desarrolla lo que es la inestabilidad de von Karman, que son vórtices que se desprenden de una superficie de control, o sea, en un cilindro en este caso, y que son afectados aguas abajo del cuerpo. Los estudios sobre esta inestabilidad son bastantes, porque controlar esta emisión de vórtice, poder controlar esta emisión de vórtice, se tendría la capacidad de poder controlar las vibraciones o la distribución de presiones dinámicas que se desarrollan alrededor del cilindro o de un cuerpo, ¿no? Y es en ese contexto en que se presenta este trabajo, en la cual un sistema binario de dos cilindros se somete a un flujo de una corriente de fluido abajo a un Reynolds alrededor del Reynolds crítico, cosa de poder estudiar cuál es la transferencia de momentum o la transferencia de energía que ocurre entre ambas estelas. El hecho de estar en las cercanías de un Reynolds crítico implica que uno de estos, el cilindro principal, por ejemplo, se encuentre en una condición inestable, me refiero en un régimen supercrítico, es decir, para un Reynolds superior a 47, mientras que el cilindro pequeño, un cilindro control, ¿ya? Pueda estar a un Reynolds subcrítico. Este sistema binario puede rotar, ¿ya? Fijar una posición del cilindro secundario alrededor del cilindro principal, ¿ya? Y de alguna forma se busca responder algunas de estas preguntas, de cómo es la interacción de la caída de von Karman en las cercanías de una estela estable. Para ello, como les dije inicialmente, esto se ha ensayado en colaboración con el Laboratorio de Estudios Avanzados de Fenómenos No Lineales de la Universidad de Chile. Se ha utilizado un túnel de viento como el que se muestra en pantalla, un túnel de viento de sección cerrada, con doble sección. De la sección de baja velocidad se pueden alcanzar velocidades entre 0,1 y 2 metros por segundo. El diseño experimental es el que se muestra acá en pantalla. Como les dije, hay un sistema binario de cilindros que se posiciona verticalmente en una de las secciones de prueba, y aguas abajo del sistema se mide el perfil de velocidades a través de una sonda hot wire. Es un anemómetro de hilo caliente. El anemómetro de hilo caliente, la verdad, que mide velocidades en función de la temperatura que se genera producto del paso de corriente en un cable muy delgado, que es el que se muestra acá. Entonces, las variaciones de velocidades permiten permiten un traspaso de calor más o menos, dependiendo de si es mayor o menor la velocidad, lo que implica que para mantener esto a temperatura constante implica inyectar más o menos corriente. Esas variaciones de corriente se correlacionan con la velocidad del flujo, ¿ya?
Entonces, en este caso, la sonda Hotwire mide o sensa, digamos, estas velocidades de forma análoga. A través de una preparación de la señal se discretiza con una tarjeta de adquisición. Por otro lado, y esto es parte de lo que se ha desarrollado en la academia, en complemento a estas mediciones, la idea es poder visualizar cómo son las estructuras de vórtices que se desarrollan aguas abajo del sistema. En este caso, se ha desarrollado un carro de movimiento lineal donde la estructura o el sistema binario se introduce en un estanque con agua. El agua está quieta y el movimiento lineal del carro, digamos, provoca la inestabilidad en el agua. La forma de visualizar esto es a través de una técnica con burbujas de hidrógeno. Es decir, lo que se posiciona acá en el carro es el sistema binario, un electrodo aguas arriba del sistema, ¿ya? Y aguas abajo una cámara para poder captar la estela. Esto se mueve, se genera una hoja de burbujas, y esas hojas de burbujas son perturbadas por el sistema binario, o el sistema cilindro, ¿ya? Las cuales, esa perturbación, digamos, es captada por la cámara. Aquí hay algunos resultados de la medición de la sonda, con la sonda Hotwire, en donde se puede verificar, digamos, el inicio de la inestabilidad. Esta sonda mide el perfil de velocidades aguas abajo de un cilindro, en este caso. Aquí se inicia, digamos, esta medición solamente con un cilindro, donde la variabilidad de la velocidad se ve reflejada acá. Entonces, para un Reynolds de 41, esa variabilidad es prácticamente constante. Es decir, aquí no hay emisión de vórtice, estamos en la zona donde se provoca la burbuja de recirculación, pero para un Reynolds supercrítico, ¿ya? Sí, la variabilidad de la velocidad permite identificar que aquí hay una emisión de vórtice, que son afectados aguas abajo del sistema. Por otro lado, con la misma sonda se puede medir cómo es la evolución de la velocidad aguas abajo en el tiempo, ¿ya? Y esto es importante porque a través de esta evolución de velocidad se puede obtener un espectro de diagrama espectral de potencia, la densidad espectral de potencia, logrando visualizar cuáles son las frecuencias de emisión de esos vórtices. En este caso hay dos frecuencias, la frecuencia fundamental y una frecuencia secundaria. En el caso de evaluar el sistema binario, o sea, con los dos cilindros, como les dije, hay diferentes formas de poder posicionar el cilindro secundario. En este caso, se están comparando a 0 grados, que es el cilindro negro, y 180 grados, que es el cilindro rojo. Este ensayo se hizo para un Reynolds de 51, un Reynolds correspondiente al cilindro principal de 51, es decir, aquí debería haber una emisión de vórtices, pero la presencia del cilindro secundario provoca una anulación de la calle de Duncan. Y esto se ve en el gráfico de variabilidad de la velocidad y también en el gráfico del espectro de potencia. Eso es bastante interesante porque en el fondo lo que está haciendo el cilindro secundario es, de alguna forma, está haciendo como un controlador pasivo. Por otro lado, se utilizan o se prueban otros ángulos, en este caso para 60 grados también existe una anulación de esta calle. Sin embargo, el homólogo a 120 grados no provoca esto. O sea, el cilindro secundario, el cilindro control, aguas abajo del cilindro principal, provoca esta anulación. Sin embargo, aguas arriba, al mismo ángulo, no se provoca esta anulación. Bueno,
Para otros ángulos también hay fenómenos bien interesantes, como es el caso de 75 grados, es decir, aquí en el gráfico de la variabilidad sí hay presencia de emisión de vórtices, pero estos vórtices se emiten a una sola frecuencia, y eso es interesante, es como que todo el tren de vórtices está emitiendo a una misma frecuencia al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, ahora, estos estudios de alguna forma no evocan a, a entender o saber cómo es la forma de la estela aguas abajo, sino que solamente están dando información en un punto en un sector muy puntual. Por ello, esto debe ser complementado con visualización, ¿ya? Y el esquema de visualización a través del carro con movimiento lineal que se ha fabricado o se ha implementado en la academia, es capaz de mostrar, digamos, estas estructuras aguas abajo del cilindro. En este caso tenemos una fotografía donde el trazador es una tinta que afecta, digamos aguas abajo del cilindro. Y por otro lado, tenemos esta técnica de emisión de burbujas de hidrógeno que son iluminadas con un plano láser y de esta forma también es posible visualizar las estructuras de vórtice en la calle de Von Karman. En este caso hay una emisión producto de un solo cilindro, y se pueden dar cuenta acá que existen estos vórtices que se van desarrollando agua abajo. Ahora, este es un trabajo que se está trabajando en esto. La idea es que a través de esta imagen se pueda obtener valores más cuantitativos. Y eso también es un desafío para el próximo año, quizás, donde los alumnos puedan involucrarse un poco más en este tipo de análisis que tiene un sinfín de aplicaciones, principalmente para perfiles aerodinámicos, eh, que puedan ser de interés para, para, para el análisis, digamos, de cómo es, son las estructuras de vórtice alrededor de estos perfiles cuando están provocados o están generando un cierto tipo de movimiento. Bueno, estas son algunas de las conclusiones preliminares que hay de este trabajo. Este trabajo va a ser presentado en un congreso en Argentina, que es organizado por la Asociación de Física, Asociación de Física de Argentina, ¿ya? Ya fue aceptado y vamos a ver qué contribuciones esto puede traer, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que se ha hecho en la academia desde el punto de vista de los análisis de fluidodinámica que de alguna forma van en mérito de la formación de los ingenieros aeronáuticos, tanto ya sea para las tesis o para las asignaturas que ellos tienen en su formación. Muchas gracias, Joseph. También Francisco. Muy interesante saber que están ocupando, digamos, estas tecnologías y estas técnicas también en sus mallas curriculares. Sin duda, es un salto, digamos, enorme de lo que me correspondió conocer a mí en términos de laboratorios y lo que significa trabajar hoy día no solamente con elementos físicos como un túnel aerodinámico, sino también simulaciones usando tecnología informática. Así que de todas maneras es una forma de visualizar cómo se están preparando los ingenieros aeronáuticos, y eso también era uno de los objetivos que nosotros teníamos como propuesta para conocieran o refrescaran el conocimiento, digamos, de lo que está haciendo la Academia Politécnica Aeronáutica. Así que agradecerles básicamente la presentación. No tengo preguntas, básicamente o fueron muy claros o como yo no entendí nada, no es el caso, pero la verdad de las cosas es que es sorprendente, digamos, y me agrada mucho el hecho de que estén haciendo tesis en elementos que son muy puntuales, muy claros y permiten hacer un estudio, obviamente la tesis de titulación de cada uno de los alumnos,
con el material de la Fuerza Aérea y con mejoras que se pueden ver ahí. Afortunadamente aquí está el director ejecutivo de ENAER como para aplicar o no el carenado que fue diseñado ahí, en verdad, desde el punto de vista académico, llevarlo a la práctica. Es una Así, es una de las modificaciones que tenemos planificadas. perfecto, eso es lo interesante, como también ahí se hace el traspaso, digamos, desde la academia a la industria nacional, que es parte de lo que mencionaba al comienzo. Si queremos hablar de fabricación de aviones, solamente hay un nombre en Chile, ENAER, ¿verdad? Así es que agradecerles realmente, no voy a inventar preguntas porque la verdad de las cosas que creo que el objetivo nuestro es conocer, ¿verdad? No ir a criticar ni mucho menos la presentación, sino que más bien en dar a conocer cómo están haciendo esta actividad pedagógica y, por supuesto, de entrega del conocimiento a los alumnos de la academia. Sí, bueno, agradecer también la oportunidad de mostrar esto, porque quizás son aspectos bastante técnicos, pero la verdad que desde el punto de vista de investigación, la idea es poder buscar respuestas a preguntas básicas, ¿ya? Y esas preguntas básicas de alguna forma van a contribuir a desarrollo de tecnologías que podrían ser aplicadas directamente a algún problema más ingenieril, ¿ya? Este tema de la generación de vórtices tiene directamente relación con el desarrollo de alas batientes, ¿ya? Las alas batientes que son aplicadas en micro vehículos aéreos, eh, drones, por ejemplo, el control de eso es bastante complejo y todavía siguen preguntas abiertas desde el punto de vista de la ciencia básica, ¿ya? De cómo afectan o cómo es la dinámica de los vórtices que viajan por sobre la superficie de las alas. Y, y eso, como les dije, tiene directamente relación con la eficiencia aerodinámica y la forma de control que se puede buscar en uno de estos tipos de vehículos, ¿no? Entonces, claro, eh, estos estudios que se hacen sobre un cilindro, sobre una geometría básica, de alguna forma escalan o pueden escalar, digamos, a la aplicación de vehículos aéreos o sistemas aéreos no son convencionales, digamos, no es un avión, no es un dron convencional, sino que son vehículos aéreos que de alguna forma pueden ser utilizados como tecnología bastante relevante en el desarrollo de algún problema. No, perfectos, súper bien. Bueno, felicitarlos una vez más. Muchas gracias. También incentivarlos a que sigan en el CIRCA y en la academia mismo aportando temas y los podamos nosotros también difundir. Creo que es una tarea nuestra también mostrar la academia, ¿verdad? Y incentivar a los jóvenes, porque tienen que llegar a esas instancias para que podamos seguir teniendo ingenieros aeronáuticos en el país. Así que nuevamente, muchas gracias a ustedes, Francisco y Joseph, por esta interesante exposición, ¿verdad? Y también los agradecimientos al director de la academia, ¿verdad? Que nos ha facilitado y nos ha dado los espacios, digamos, para que podamos hacer estos elementos que partieron en el mes de julio, siguieron en agosto, nos saltamos septiembre por razones obvias, y ahora estamos en este mes insertos en el mes de la aeronáutica y el espacio que tenemos como programa todos los años. Reitero los agradecimientos a todos los panelistas que nos acompañaron el día de hoy, a Martín Maquena, que lamentablemente por su agenda tuvo que retirarse, pero yo lo llamaré mañana, a Henry y a Eduardo Aedo también, muchas gracias por su presentación. Gracias Ya a le ti. di los agradecimientos a Francisco y a Joseph. No, un agrado para nosotros, Eduardo, ¿eh? Siempre van a estar presentes en nuestros pensamientos. Y Gracias, Sergio. evidentemente, ok, pues Henry, sin lugar a dudas, decía yo, las gracias a Coronel Rivera, ¿verdad? A Daniel Soto, que también lo vi ahí entre los asistentes, y instarlos a que sigan en este camino. Indudablemente es un agrado para nosotros poder presentar a la academia. Bueno, también darle los agradecimientos a nuestra concurrida asistencia que tuvimos el día de hoy, ¿ya? Y favorecer una vez más el quehacer del Consejo de la Especialidad Aeronáutica y el Espacio, que con gran esfuerzo, digámoslo, hacemos estas actividades.
que finalizaremos el próximo jueves 28 de octubre. Y el jueves, para decirlo bien, en castizo, echamos toda la carne a la parrilla. Vamos a tener 4 expositores, ¿verdad? 2 directamente de Estados Unidos, más el moderador que va a ser Ricardo Sáez, que está cumpliendo una misión en Estados Unidos también. Él va a ser el moderador de los 2 primeros casos. El primero de ellos será Mars Society, con el caso del espacio, cómo la revolución en los vuelos espaciales está abriendo un futuro de posibilidades ilimitadas, que presentará el doctor Robert Zubrin. Y en segundo lugar estará el doctor Bradford Robertson con el tema la arquitectura en la exploración lunar, también en directo desde Georgia Institute Technology de Estados Unidos. Indudablemente tenemos aquí la base lunar como trampolina a Marte, por lo tanto esa es la idea de estas 2 presentaciones. Terminaremos posteriormente con el sistema satelital nacional, que pondrá el subdirector de Asuntos Espaciales de la Fuerza Aérea, el coronel de aviación Luis Felipe Sáez, que dicho sea de paso, expusieron esta semana en la Expo Dubai. Finalmente, el tema cómo Rocket Science y las misiones espaciales gestionan el riesgo técnico a través de System Engineering, que expondrá el director de la carrera de Ingeniería Civil Aeroespacial de la Universidad de Concepción, el ingeniero señor Alejandro López. Como pueden apreciar, el próximo jueves tendremos interesantes temas y subimos al espacio exterior. Muchas gracias a todos, que tengan unas muy buenas noches y nos vemos la próxima semana, ojalá con la misma concurrencia hoy día, porque están muy interesantes el tema o los temas que tenemos para del día 28. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias Buenas noches. por la oportunidad. Muy buenas noches, Sergio, y a todos. Gracias a ustedes.